Hola, chicas, chicos, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Viajasteis mucho del salón a la cocina, de la cocina a la habitación? Bueno, lo importante es que poco a poco. Avisos que os tengo que dar. Ha habido una reorganización, evidentemente, de la asignatura y de la guía docente. Entonces han hecho cambios en la guía docente para reflejar toda esta situación que nos ha tocado, ¿de acuerdo? Os invito a que la leáis. Básicamente lo que digo es, lo que se ha cambiado es que la evaluación va a ser online, ya os explico en ese momento cómo vamos a hacer esa evaluación, y por otro lado que no vamos a hacer controles de los temas, ¿de acuerdo? Ya sé que ya hicimos uno, pero no va a contar porque no tiene sentido, porque no vamos a poder hacer los controles del resto de los temas. Entonces la nota básicamente se va a dividir en un 20% de entregables y luego el resto entre un examen teórico y un examen práctico, ¿de acuerdo? Que va a ser el mismo día que el fijado en la fecha oficial, pero ese día necesito que estéis todos conectados online, por lo menos para descargar archivos y volver a colgarlos luego. Ya os contaré lo del examen, no, de momento vamos a preocuparnos por entender bien la asignatura. Y luego otra cosa importante es que voy a dejar en la última clase que tenemos de esta asignatura, la voy a dejar para resolver dudas, en el sentido de que querráis que haga algo o que explique algo en la pizarra. Me vais mandando correos: oye Luisfer, puedes hacer en la pizarra esto, puedes explicar esto, y la última clase va a ser para resolver dudas, ¿de acuerdo? Y vamos ya con las clases de esta semana, que si os habéis dado cuenta y habéis mirado el Google Calendar, tenemos dos seminarios. Esta semana no hay teoría, sino que tenemos dos seminarios. Vamos, en el primer seminario, que es el que vamos a hacer ahora, vamos a hacer ya los ejercicios tipo del tema 4 del flujo de fluidos. ¿Qué son los ejercicios tipo? Los que suponen cálculo de pérdidas de energía en el balance energético en la ecuación de Bernoulli. Y vamos a hacer el ejercicio. Aquí lo tengo, el ejercicio número 4 de la lista que tenéis en Moodle, ¿de acuerdo? Que dice lo siguiente: se bombea aceite de soja desde un tanque de almacenamiento hasta un recipiente de procesado. Yo tengo un tanque de almacenamiento y bombeo hasta un proceso. Voy a ponerlo así mejor. Y bombeo hasta un proceso. ¿De acuerdo? La distancia entre ellos es de 148 metros. La distancia se refiere a la longitud de la tubería que comunica los dos procesos, es decir, desde este punto 1 hasta este punto 2. Y fijaros que coloco el punto 1 dentro de la tubería, ¿de acuerdo? En la tubería tengo 6 recodos de ángulo recto, 2 válvulas de compuerta y una válvula de asiento. ¿Qué es un recodo? Simplemente una conexión en codo de 90 grados de la tubería, es decir, cuando la tubería hace 90 grados. ¿Y qué son las válvulas? Una válvula es cualquier dispositivo que permite regular el flujo o la presión que circula por una tubería. Hay muchos tipos diferentes de válvulas, dependiendo de cómo funcionen, de si dejan pasar todo o nada del fluido, es decir, son todo o nada, si son de regulación en el sentido de que dejan pasar diferentes caudales, etc. Pero eso no es temario vuestro, ¿de acuerdo? No os afecta los diferentes tipos de válvulas. Simplemente que sepáis que cada nombre, es decir, una válvula de asiento, funciona de diferente manera que una válvula de tojadera, y por lo tanto las pérdidas de energía que genera van a ser diferentes, que ya veremos cómo las vamos a calcular. ¿Vale? Me dicen que circula también 6 recodos, El recipiente procesado está a 3 metros por debajo del almacenamiento, es decir, entre el punto 1 y el punto 2 hay 3 metros, y ya aprovecho para colocar mi cota 0 en el punto 2, ¿de acuerdo? Que es el punto más bajo. Calcular la potencia requerida para bombear, es decir, yo necesito una bomba para hacer todo esto. Un flujo de 20 toneladas hora, es decir, esto es un flujo másico, es un omega, 20 toneladas hora. A través de una tubería de 5 centímetros de diámetro, 5 centímetros, ya lo pongo en sistema internacional, 5 por 10 a la menos 2 metros, sabiendo que el rendimiento de la bomba es del 70%. El rendimiento de la bomba es el 70%. La densidad del aceite de soja, que por eso me da la temperatura de 20 grados, es de 910 kilogramos metro cúbico, y además, como dato adicional, tenemos que la viscosidad del aceite de soja es de... a ver qué números tengo aquí. De 40... Pero a ver, sí, yo creo que sí. Estoy mirando los números de la solución. 40 por 10 a la menos 4
perdón, 40 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. ¿Y qué más? Tenemos... No, a ver, 40 por 10 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? 40 por 10 elevado a menos 4, eso sí. ¿Y qué más tengo? Pascales por segundo. Ah, y me dan la rugosidad relativa del material, que es 0,01. Ahora hablamos de, cuando llegue el momento, hablamos de la rugosidad relativa y de todas estas cosas nuevas que están apareciendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá entonces. Vamos a poner los datos antes, me queda por poner este en sistema internacional, que son toneladas hora, por lo tanto, una tonelada son 1000 kilogramos y una hora son 3600 segundos, por lo tanto, esas 20 toneladas hora son 5,6 kilogramos segundo. 5,6 kilogramos segundo. Hasta ahora acordaros que teníamos solamente dos ecuaciones, la ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad, que es el balance de materia, y la ecuación de Bernoulli, que es el balance de energía. ¿Qué puedo calcular con la ecuación de continuidad? Evidentemente puedo calcular la velocidad. Acordaros que, bueno, la ecuación de continuidad, sabiendo que es constante el producto velocidad por sección. ¿No tengo el caudal? ¿Realmente creéis que no tengo el caudal? Sí que lo tengo, porque si tengo el flujo másico y tengo la densidad, ¿cómo relaciono esta masa con el volumen? A través de la densidad? Es decir, el caudal serían 5,6 kilogramos segundo por 910 kilogramos, es 1 metro cúbico, ¿vale? Kilogramo con kilogramo, ya tengo el caudal, es igual a la velocidad, que es lo que estoy buscando, por el área, que es pi d cuadrado, partido 4, y el diámetro son 5 centímetros, por lo tanto resuelvo todo esto, y de aquí obtengo que la velocidad es de, a ver si lo encuentro, de 3,1 metros segundo. Muy bien. Yo podría aplicar la ecuación de continuidad entre el punto 1 y el punto 2, ¿de acuerdo? Voy a hacer aquí una historia para aprovechar la pizarra y intentar ser ordenado. Un balance de materia. Pero veréis que no tiene mucho sentido, porque me quedaría que V1 por A1 es igual a V2 por A2. ¿Qué sucede? Que 1 y 2 tienen el mismo diámetro, por tanto las áreas son las mismas, y me queda que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Cosa que ya sabía, con lo que del balance de materia no obtengo ninguna información. ¿Qué me queda? El balance de energía. Y el balance de energía, ahora sí, acordaros que el balance de energía lo puedo hacer en julios, lo puedo hacer en julio kilogramo, lo puedo hacer en metros, lo puedo hacer en pascales. Yo por defecto lo voy a hacer siempre en julio kilogramo. Y eso implica, si lo hago en julio kilogramo, que GH es 1 más V es 1 cuadrado partido por 2 más P es 1 partido ρ más la energía de bombeo es igual a GH sub 2 más V sub 2 cuadrado partido por 2 más P sub 2 partido por ρ más las pérdidas energéticas. ¿Qué tiene de especial este ejercicio? Que vamos a aprender a calcular estas pérdidas energéticas, que es la parte novedosa de este tema respecto a otras asignaturas que tenéis dentro de la carrera. Vamos a simplificar cositas entonces. GH2, J0 en 2, por lo tanto la altura es 0. Velocidades en 1 y velocidades en 2 son las mismas, y lo que os voy a contar ahora es muy importante, que tiene que ver con las presiones. ¿Os acordáis? Vamos a empezar por otra cosa. ¿Os acordáis? Imaginaos, esto es un libro en una mesa, ¿de acuerdo? Cuando yo os pregunto cuál es la altura de este libro, la respuesta que me dais es... Muy bien, depende del sistema de referencia que coloque. Si yo coloco como sistema de referencia el suelo, la altura será la altura de la mesa. Si yo coloco como sistema de referencia la mesa, la altura será 0, ¿de acuerdo? Pues lo mismo pasa con las presiones. Es decir, yo puedo establecer una presión de referencia y yo siempre, por defecto, voy a tomar como presión de referencia la presión atmosférica. Es decir, para mí, para todos los problemas, la presión atmosférica va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Y sobre eso, si la presión está por encima de la atmosférica, tendremos una presión positiva, y si está por debajo de la presión atmosférica, tendremos una presión negativa. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, si en un ejercicio no me dicen nada de las presiones, no me piden que calcule las presiones, no me están preguntando por las presiones, no necesito calcular las presiones absolutamente para nada, puedo considerar que las presiones son prácticamente semejantes. Es decir, lo que se está jugando en el ejercicio son las variaciones entre la velocidad
y las alturas, ¿de acuerdo? Entonces, con este ejercicio nadie me está dando nada, no me está informando y ni me están preguntando por las presiones, puedo considerar que son prácticamente iguales. Me preguntaban la bomba que necesito, por lo tanto tengo que calcular la energía de bombeo, que es igual a las energías perdidas, las pérdidas de energía, menos G por la altura que hay en el punto A. Fijaros en qué me ha quedado mi expresión de Bernoulli, ¿eh? Me ha quedado solamente en esta expresión. Y ahora lo que yo os recomiendo siempre es que penséis en esta ecuación final que os ha salido. Porque esto tiene que tener lógica. Y muchas veces lo que hago es preguntaros en el enunciado sobre esta lógica. ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí? Estoy diciendo que la energía que tiene que dar esta bomba tiene que ser igual a todas las pérdidas energéticas que se van a producir por el camino. A todas no. A todas menos... ¿Menos qué? Menos la energía que gana el depósito, este proceso, por estar por debajo del depósito. Es decir, como este proceso está por debajo del depósito, tengo una energía de altura. Una energía que es positiva. Entonces, ¿qué energía le tengo que dar yo al fluido? Toda la que va a perder, menos esa que ya tengo por colocar el depósito debajo. ¿Es lógico entonces esta expresión de Bernoulli? ¿Es lógica? Sí, podemos seguir. Y lo que vamos a aprender a hacer ahora es calcular estas pérdidas energéticas. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto porque me voy a centrar en el cálculo de estas pérdidas energéticas. Vale. ¿Cuáles son las pérdidas energéticas que tiene un fluido cuando circula por una tubería? Las primeras pérdidas energéticas son las pérdidas por fricción con la tubería, o pérdidas por rozamiento, la energía de fricción. Yo recordad que sigo trabajando en julio kilogramos siempre, ¿eh? Muy bien. En el libro verde tenéis demostrada cuál es la ecuación que permite calcular estas pérdidas por fricción. Es la ecuación de Fanny and Darcy. Todo lo que viene a continuación y lo que es nuevo en este ejercicio lo tenéis perfectamente, bueno, perfectamente, suena un poco presuntuoso, pero lo tenéis explicado en el libro verde, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación de Fanny and Darcy dice que estas pérdidas energéticas debidas a la fricción, es decir, debidas a que el fluido está rozando con la cara interna de la tubería, es igual a 4F V cuadrado partido por 2, longitud de la tubería partido diámetro de la tubería. Repito, en julio kilogramo. Si yo quisiera poner esta expresión en metros, tendría esto, 4F V cuadrado 2G L partido por D. Y en este caso estaría calculando las mismas pérdidas, pero en metros. ¿Que las quiero calcular en pascales? 4F V cuadrado 2, longitud por densidad, diámetro. Y en este caso estaría calculando las mismas pérdidas en pascales. Es decir, acordad lo que os dije el último día, si yo quiero pasar cualquier expresión que esté en julio kilogramo a metros, divido entre la aceleración de la gravedad. ¿Que la quiero pasar a pascales? Multiplico por la densidad. Muy bien. ¿Qué es este 4F? Es el factor de Fanny, ¿de acuerdo? O el factor de fricción. Y este se calcula a partir de dos parámetros, que es el número de Reynolds y, ahora sí, os voy a explicar lo que es la rugosidad relativa. Reynolds ya sabéis lo que es. Y la rugosidad relativa es la rugosidad absoluta, epsilon, rugosidad absoluta, que se mide en metros entre el diámetro. Por lo tanto, metro entre metro es adimensional. La rugosidad relativa, epsilon partido d, es adimensional. ¿Y qué es la rugosidad absoluta? Fijaros, imaginaos que hago una microfotografía a la cara interna de la tubería, entonces voy a ver una serie de crestas, valles, etc. Es decir, la tubería va a tener una rugosidad. Y esto va a depender del material. Evidentemente, una tubería de hormigón va a tener más rugosidad que una tubería de polietileno, por ejemplo. Bueno, pues si yo hago una media a estos valles y a estas crestas en metros, es decir, hago una media de todas las crestas y todos los valles, estaría calculando la rugosidad absoluta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya entendemos lo que es la rugosidad absoluta, ya sabemos lo que es el número de Reynolds, y ahora cómo calculo el factor de fricción. Mediante un gráfico, bueno, hay muchos, pero el más usado es el gráfico de Moody. Y ya os voy a dar una noticia, y no os suele gustar. Forma parte de la evaluación de esta asignatura, o es parte evaluable, el que seáis capaces de interpretar cualquier gráfico, tabla, diagrama, etcétera, aunque no lo hayamos visto nunca en clase. Es decir, no tiene sentido aprenderse, es decir, yo os voy a explicar ahora el gráfico de Moody, no tiene sentido aprenderse exactamente cómo funciona el gráfico de Moody, porque el día que si tenéis que trabajar en esto, resulta que por internet encontráis otro, y no vale decirle al jefe, es que este no fue el que me explicó Luis Fer, yo solo sé el Moody.
Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, tenéis que saber interpretar cualquier tipo de gráfico, aunque no se haya visto en clase, ¿de acuerdo? Pero os voy a dar unas pautas para que podáis hacer esto. Entonces, lo primero, cuando yo me encuentro un gráfico, seguramente en una tabla hay una figura A, y aquí explican lo que es el gráfico, ¿no? Pues eso es lo primero que tengo que hacer. Leer si el gráfico, la tabla que yo voy a usar, sirve para lo que quiero usar. Porque a veces buscamos tablas o figuras que no sirven para lo que yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el gráfico? Moodle lo tenéis en las fotocopias. No sé dónde están mis fotocopias. Ah, están aquí. En las fotocopias y en el libro azul. Entonces, yo en el pie de gráfico de Moodle, aquí, leo factor de rozamiento en función del número de reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este gráfico, me serviría para calcular el factor de fricción, que es lo que yo quiero. Una vez que yo ya descubro que este es el gráfico que yo necesito, lo que tengo que hacer es leer los ejes. Y cuidado porque puedo leer los 4 ejes, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo que en el eje X leo el número de reinos. Pero si os dais cuenta, no leo el número de reinos de forma convencional, es decir, está agrupado en grupos de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7... De tal manera que, si yo obtengo como número de reinos 10.000, 10.000 es 1 por 10 elevado a 4. Me explico. Es decir, 10.000 no sería esto. Esto sería 2 por 10 elevado a 4. Este sería 1 por 10 elevado a 4, 2 por 10 elevado a 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este sería 10 por 10 elevado a 4, que sería 1 por 10 elevado a 5. ¿De acuerdo? Por eso cuando calculemos el número de reinos no tiene sentido decirme 10.000, y ponerme 80 cifras decimales, porque yo no las voy a leer en el gráfico. Entonces lo normal cuando calculamos el número de reinos es colocar un número, otro número por 10 elevado a lo que sea. Bien, ¿qué leo en el eje X superior? Pues en este caso no leo nada, pero sí que veo que hay como dos partes en el gráfico. Una parte que corresponde al régimen turbulento y otra parte que corresponde al régimen laminar. Y la forma del gráfico es diferente. Es decir, aquí tengo unas curvas tal que así y aquí tengo una línea tal que así. Es decir, el comportamiento del gráfico va a ser diferente en régimen turbulento y en régimen laminar. Y esto lo tengo que ver yo, no basta, no repito que yo os lo estoy explicando porque estoy practicando con vosotros. ¿Qué leo en el eje Y de la... ¿esto qué es? La izquierda. De la izquierda, pues leo, y fijaros bien, 4F. Leo directamente este 4F. Hay otros gráficos en los que voy a leer solamente una F y tendría que multiplicarlo por 4. Esto ya depende de cada autor. Y luego, en el eje Y de la derecha, lo que leo, si veis, os dais cuenta, es la rugosidad relativa. Una vez que tengo leídos los ejes, lo que tengo que interpretar es qué significan todas las curvas que aparecen dentro del gráfico. Vamos a pensar, me voy a quedar con la parte del régimen turbulento. ¿Qué significarán estas curvas? ¿Qué representan? Pues o me lo tiene que poner por aquí, lo que representan estas curvas, o tienen que empezar o acabar en un punto concreto. Fijaos en el gráfico y a cada fin de estas curvas le corresponde un valor de rugosidad relativa. Por lo tanto, estas curvas son de rugosidad relativa, me explico. Si aquí me pone que esto es 0,01, lo voy a pintar con otro color, quiere decir que la rugosidad relativa de 0,01 sigue esta curva. En el régimen laminar funciona de otra manera, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a ver en el régimen turbulento. Muy bien, pues ya tengo 3 parámetros, 4F, reinos y rugosidad relativa. ¿Cómo funcionará esto? Pues conociendo 2, saco el tercero. ¿Resulta que conozco reinos y rugosidad relativa? Voy a pintarlo en verde. Pues leo en reinos donde sea, leo en rugosidad, imaginaos que sea 0, voy a ponerlo un poco más para acá. Leo en reinos donde sea, e imaginaros que esto es 0,005. Imaginaos, leo reinos, leo rugosidad relativa, y donde se crucen, lanzo una horizontal, y leo cuánto vale 4F. ¿Que resulta que tengo 4F y número de reinos? Pues leo 4F, voy a ponerlo en color rojo. Pues al revés, justo leo 4F, leo la rugosidad relativa
y saco el número de Reynolds. Esto si tengo 4F y la rugosidad relativa. Si tengo 4F Reynolds, leo en 4F, leo en Reynolds y me desplazo hacia la rugosidad relativa. ¿De acuerdo? ¿Entendido cómo funciona este gráfico? Recordad entonces que las rugosidades relativas se leen en las curvas, son las curvas. Muy bien. Evidentemente, cuanto mayor sea el valor de la rugosidad relativa, el valor de 4F va a ser mayor y por lo tanto las pérdidas por fricción van a ser mayores. ¿Qué sucede cuando el régimen es laminar? Voy a quitar esto verde. Cuando el régimen es laminar, yo leo en Reynolds, pero si os dais cuenta yo ya no necesito la rugosidad relativa para nada. Es decir, leo en Reynolds y donde corta con esta recta, leo 4F. Consecuencia o conclusión, la rugosidad del material no afecta cuando el régimen es laminar. ¿Y por qué es esto? ¿Os acordáis cómo os explicaba el régimen laminar? A ver, esto era una tubería y cuando hablamos del régimen laminar el fluido se movía en placas paralelas sin que existiera interacción transversal entre estas placas. Entonces cuando el régimen es laminar solo hay un muy pequeño número de moléculas que están rozando con la cara interna de la tubería. El resto de moléculas, es decir, todas las que van por aquí, no friccionan con la tubería, solo funcionan con la viscosidad. Por eso cuando el régimen es laminar podemos decir que la rugosidad del material es despreciable. Bien, ¿entendido gráfico de Moody? Muy bien, pues vamos a nuestro ejercicio. Reynolds, voy a empezar a calcular cositas. Reynolds, velocidad, que la tengo, por diámetro, que lo tengo, por densidad, partido por viscosidad, que lo tengo todo. Y esto me sale, ¿cuánto pusimos de viscosidad? Que al final ni me acuerdo, 40 por 10 a la menos 4, 35.262, es decir, 3,5 por 10 elevado a 4. Esto es Reynolds, ¿de acuerdo? Rugosidad relativa me la están dando como dato, que es 0,01. Y ahora me voy a la gráfica, acordaros, busco Reynolds, esto es 10 elevado a 4, esto es 10 elevado a 5, 2 por 10 elevado a 5, 3, 4, pues estaría aquí, el 3,5. ¿De acuerdo? Y luego busco rugosidad de 0,01. 0,01. Donde se cruzan, leo 4F. Voy a comprobar que tengo bien el resultado aquí, porque como ando jugando 0,01... ¿Cuánto era? Rugosidad 0,01, sí. 0,0. Lo estoy haciendo un poco abajo, es que dudo del... Y me sale 4F 0,04 aproximadamente. Ojo, ¿eh? 4F 0,04, es decir, estaría leyendo aquí 0,04. Quiero comprobarlo otra vez, estoy dudando y no sé por qué. 3,5 por 10 elevado a 4, perfecto. 0,01. Vale, y corto 0,04. Vale. Vamos a hacer un ejercicio para entender, para que tengáis claro que habéis hecho bien el ejercicio. Imaginaos que la rugosidad relativa ahora fuera 0,003. Rugosidad relativa 0,003. ¿Me podéis decir el valor de 4F? Tiempo. Lo estáis mirando, ¿no? Que no me miréis a mí, que lo hagáis. Rugosidad relativa 0,003. No está, evidentemente tenéis que pintar vosotros la curva entre la superior y la inferior, hacer la curvatura y os saldría un 4F para este caso de 0,03. ¿Sí? Guay, eso es que ya lo habéis entendido. Perfecto, pues ya tengo el 4F. Voy a terminar esta parte del ejercicio y seguimos. Una vez que tengo, bueno, voy a ser ordenado en estos tiempos de cólera y de crisis. 4F, lo de colores porque estuve leyendo, me gusta mucho ese libro, entonces estuve trozos del amor en tiempos de cólera, que es tan bonito. 0,04. Perfecto. Pues voy a esta expresión y calculo que las pérdidas por fricción son 0,04 por 3,1 al cuadrado partido por 2, longitud de la tubería que eran 148 metros, entre 5 por 10 elevado a menos 2. Y me sale, según mis cuentas, unas pérdidas por fricción de 568,9, cuidado con las unidades, Julio, kilómetro. Bien, vamos a seguir trabajando con eso de las gráficas. Imaginaros que este dato
que me lo han dado directamente de la rugosidad del material, no me lo dirán como tal. Voy a hacer, esto es una variante, después la voy a borrar para seguir con el ejercicio original. Y me están diciendo que la tubería es de las que más me gustan, de hierro galvanizado. ¿Cómo puedo saber cuál es la rugosidad de una tubería de hierro galvanizado? Bueno, pues entre todas las gráficas que tenéis colgadas en Moodle, tenéis una gráfica, bueno, dos en concreto, que os permite calcular la rugosidad relativa de una tubería de hierro galvanizado. A ver si sabéis utilizarlas. Voy a dar un sorbito al té mientras vosotros lo buscáis. Buscad la gráfica. Buscad, seguid buscando. Ya la tenéis, leed el pie de gráfica, os tiene que servir para calcular la rugosidad. Muy bien, ahora leéis los ejes, leed los ejes, el eje X y el eje Y. Pero cuidado que el eje X se puede leer arriba y abajo, ¿eh? Muy bien, voy a buscarla yo, porque ya no me la sé de memoria. Estamos hablando de esta gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, en el eje X de arriba leo el diámetro de la tubería en centímetros. Diámetro en centímetros. En el eje de abajo leo el diámetro en pulgadas. Voy a leerlo en centímetros, que son 5. Y aquí leo la rugosidad relativa. Y ahora, una vez que tengo los ejes leídos, miro lo que pasa dentro del gráfico. Y dentro del gráfico tengo unas curvitas, unas rectas así. ¿Qué son esas rectas? Esos, los diferentes materiales. Busco el del hierro galvanizado, que es justo, hay como 3 juntitas. Es justo la del medio. Y ahora, ¿cómo funciona esta gráfica? Si yo sé que la recta es la de hierro galvanizado y mi tubería es de 5 centímetros, y ahora, donde corta, leo la rugosidad relativa. Algunas veces, algunos chicos, en la primera vez que ven esta gráfica, lo que hacen es donde corta y siguen la línea recta. ¿Esto estaría bien? No, porque entonces me daría lo mismo tener 5 centímetros, 8 centímetros o 10 centímetros, y siempre estarían leyendo el mismo valor. Entonces es donde corto la recta, lanzo horizontal y leo la rugosidad relativa. Ok, pues a ver, chicos, que tuve problemas con la grabación anterior, yo no sé por qué, a veces se me corta la cámara. De hecho pensé que estaba todo grabado, lo borré pensando que había terminado y ya veo que no. Así que vamos a ver dónde estamos. Estamos calculando las pérdidas por fricción, eso ya estaba visto, y me salían unas pérdidas por fricción de... Estamos aquí, pérdidas por fricción. Aplicábamos la ecuación de Fanning and Darcy, 4f v cuadrado partido por 2l partido d, y habíamos calculado ya que el 4f era 0,04, habíamos hecho las prácticas del gráfico Moodle, todo eso estaba visto, una pérdida de 568,9 julio kilogramo. Por si ahora tengo la duda, antes de, por no parar y volver a ver el vídeo, por si no lo está en el vídeo de antes. Entonces acordaros que os había preguntado para controlar que Moodle estaba claro. Con el número de reinos de 3,5 por 10 elevado a 4 y una rugosidad relativa de 0,003. ¿Qué 4F leéis en el gráfico de Moodle? Esto creo que ya está hecho, pero por si acaso les tiene que salir 0,03, ¿vale? Bueno, pues vamos al segundo tipo de pérdidas por accesorios, perdón, el segundo tipo de pérdidas, que son las pérdidas por accesorios, que son las pérdidas por la presencia de la tubería de cualquier elemento que suponga un cambio en la dirección o un cambio en la velocidad, cualquier alteración en el paso del fluido, que puede ser una válvula, un codo, una rata muerta, un hueso. En la serie de Bones, que a mí me gustaba mucho, siempre había algo así en una tubería que suponía pérdidas de fricción o pérdidas de energía. Cualquier elemento entonces que yo tenga que suponga unas pérdidas, un cambio o una turbulencia en el fluido, van a suponer unas pérdidas energéticas. Y estas pérdidas por accesorios se pueden calcular de 3 formas diferentes. Podéis utilizar la que más os guste o lo que os dé la gana, pero tened en cuenta que en un examen yo os puedo condicionar y os puedo decir que lo hagáis de una determinada manera. Como son justo 3 los accesorios que tengo en este ejercicio, acordaos que eran los codos, la válvula de asiento y la válvula de compuerta, voy a hacer cada uno de una manera diferente y así lo practicamos. Entonces, voy a empezar con los codos de 90 grados. Bueno, pues la primera es la más 90 grados, es la más sencilla, que es las pérdidas
energía perdida es igual a una constante por la velocidad al cuadrado partido por 2. Y esta constante es un valor que se busca en tablas, que depende de cada autor, está en la bibliografía. Cuidado que son valores empíricos, quiere decir, no todos los autores manejan el mismo valor. Vamos a buscar, en los diagramas que tenéis, vamos a buscar el valor de esa K. Vamos a buscar una tabla que me diga la K para accesorios. Ya lo tenéis, lo buscamos aquí y me sale 0,9. Pues como os decía, si busco otro libro, otro autor, pues en vez de decirme 0,9, igual me pone 1,1, 1,3 o 0,6. Son valores empíricos, pero sí que es cierto que sea como fuere, siempre tienen que tener el mismo orden de magnitud. Es decir, no puedo encontrar que un autor, no puede ser que un autor me diga 0,9 y otro autor me diga 2300, ¿vale? Bueno, como tengo 6 codos, sería 6 por 0,9 por 3,1 al cuadrado partido por 2, en julio kilogramo. Tenemos dos válvulas de asiento. Estas las vamos a calcular por lo que definimos la longitud equivalente. ¿Qué es la longitud equivalente? Fijaros, yo tengo aquí un codo, voy a explicarlo con un codo, ¿vale? Pues se consistiría en sustituir de forma ficticia, de forma imaginaria, ese codo por un tramo recto de tubería. De tal manera que este tramo recto de tubería, por fricción, provocaría las mismas pérdidas energéticas que tiene este codo. Claro, esas pérdidas por fricción de este tramo ficticio va a depender de su longitud. Pues la longitud que hace que justo las pérdidas por fricción de este tramo sean las mismas que las del codo es lo que llamamos la longitud equivalente. ¿Cómo se calculan entonces las pérdidas? Pues con la fórmula de Fanny and Darcy, es decir, en este caso hablaríamos de 4F, V cuadrado partido por 2, longitud equivalente partido por el diámetro. Y como tengo dos válvulas, por 2. ¿De dónde saco este valor de longitud ficticia para cada dispositivo? De nuevo, tablas, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a buscar una tabla en las tablas que tengáis que, cuidado, me va a permitir calcular la longitud equivalente partido el diámetro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mientras busquéis voy a ver que está grabando, que me rayo esto de que se pare la grabación. Vale, lo tenemos. Sería esta. Y me piden que esté medio abierta, medio cerrada, vamos a suponer que está medio abierta, entonces vamos a, dice aproximadamente 200, es decir, esto es aproximadamente 200, con lo que lo hago para 200, ¿de acuerdo? Y el tercer método es la utilización de un nomograma, que me gusta mucho este método. Un nomograma de los más sencillos, consiste en 3 líneas verticales, lo tenéis aquí, que sería esto. En la primera línea tenemos los diferentes accesorios, busco la válvula de asiento, que está aquí en la parte superior. Y luego, de estas dos líneas hay una de las que tengo el dato, que en este caso sería el diámetro. Cuidado que si lo leo hacia la derecha está en pulgadas, si lo leo hasta la izquierda 5 centímetros. Muy bien, ¿en qué consiste el nomograma? Justo uno los dos datos que tengo y leo el dato que me falta. En este caso sería directamente la longitud equivalente. Cuidado que estas escalas son logarítmicas, es decir, si yo estoy en 10 y el siguiente es 50, no están proporcionadas, no es 20, 30, 40 de forma proporcional, sino que 20, 30, es decir, cada vez que me voy acercando al 50, las distancias van a ser más pequeñas. Bueno, pues si leemos en metros, me sale aproximadamente, para la válvula de asiento y para un diámetro de 5 centímetros, 16 metros. 16 creo que son. Dejadme comprobarlo. Sí, aproximadamente. Como he calculado la longitud equivalente, no sería 4F, V cuadrado partido por 2, longitud equivalente partido por el diámetro. Cuidado que ahora con el nomograma solo calcula la longitud equivalente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las pérdidas totales entonces energéticas de toda esta tubería? La suma de las pérdidas por fricción y de los accesorios, en este caso 3 accesorios. Y eso, según mis cuentas, son, las tengo por el otro lado, 733,2 julio kilogramo. Una cosita más. Estoy midiendo en julio kilogramo, es decir, si yo quisiera medir en metros las pérdidas, tendría que dividir esto entre la aceleración de la gravedad, como siempre. Muy bien, acordaos que todo esto venía... Ay madre, que lo borré todo. Qué rabia da eso. Aquí yo tenía un Bernoulli que decía que la energía de bombeo era las pérdidas energéticas menos G por H. Lo tengo todo. Es decir, la energía de bombeo son las pérdidas energéticas que acabo de calcular, 733,2 menos 9,8 y esa altura que eran 3 metros. Es decir, la energía de bombeo va a ser igual a 703,8 julio kilogramo. ¿De acuerdo? Pero esto es la energía de bombeo, no la potencia de la bomba. La potencia, acordaros que es igual a la energía en julio kilogramo por el flujo másico. Es decir,
703,8 por, ¿cuánto valía el flujo másico? Que lo calculé al principio. 5,6 kilogramos segundo. Julio kilogramo por 5,6 kilogramos segundo. Kilogramo y kilogramo, y ahora sí me sale una potencia de 3,9 kilovatios. Cuidado, kilovatios, 3900 vatios. Muy bien, pero me dicen que tiene un rendimiento del 70%. Esta es la bomba que sí o sí yo necesito en el sistema. Por lo tanto, cuando vaya a la ferretería a comprar la bomba, tendré que comprar una bomba con una potencia mayor o menor. ¿Os acordáis que esto ya lo explicamos en teoría? Evidentemente mayor, porque tiene su propio autoconsumo la bomba. Por lo tanto, la bomba que yo voy a comprar será 3,9 entre 0,7, una bomba de 5,6 kilovatios. Que seguramente me digan que de 5,6 exactos no hay, entonces tendré que comprar la inmediata superior que encuentre en el catálogo. Lo más importante de todo esto, aprender cómo se calculan las pérdidas energéticas, que esto es lo que no habíamos hecho hasta ahora. Espero que esté claro, cualquier cosa me decís. Y evidentemente hay un entregable. Me vais a hacer el ejercicio. Mira, tengo un rollo de papeles. Si lo encuentro os digo cuál. Y si no también porque me lo sé de memoria. Aquí. El 5 dice calcular la longitud de una tubería de plástico de 0,4 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con esto, pensad en los números, porque os van a dar resultados curiosos, vamos a decir que son curiosos. Pero pensad en los números con los que estéis trabajando y en qué significa el problema. Espero que esté bien y que lo hayáis entendido, porque con esto acabamos el tema 4. Sobre todo lo que vemos aquí, ya todas las variantes que os dé la gana. Es decir, puede ser que la longitud equivalente sea incógnita y que haya que despejarla de aquí. Bueno, pues cualquier variante, ya os invito a que trabajéis con los problemas que hay en el libro azul. ¡Saludo!